Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es viernes 24 de junio y bueno hermanos, listos para comenzar este tiempo, para estudiar, para reflexionar en la palabra de Dios. Y antes de iniciar con el devocional, quisiera que nosotros oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos a ti, Señor. Seguro que nos oyes, seguro que tú estás atento a nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tus oídos están inclinados a escucharnos, Señor. Gracias, Padre, por la obra que has hecho en cada uno de nosotros, por esa maravillosa obra, por el amor que has derramado en nosotros, por la gracia, Señor, por la misericordia vertida en nuestras vidas. Gracias te damos por el Señor Jesús que vino a morir por cada uno de nosotros. Padre, queremos continuar aprendiendo de lo que tienes. Estamos reflexionando, Señor, estamos en un tiempo de devocional y te rogamos que nos enseñes, Padre. Queremos escucharte. Esto rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, en nuestro tiempo de devocional hemos llegado al versículo 6 del capítulo 2. Durante las últimas semanas hemos estado prestando atención a una serie de encargos que el apóstol Pablo dejó a su hijo en la fe, a Timoteo. El texto en el que hemos estado meditando, el texto en el que hemos estado viendo, está en la segunda carta a Timoteo, en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Quisiera, por favor, dar lectura a esto. Así dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta este momento, hermanos, hemos visto que Dios desea que sus hijos, desea que nosotros, sus hijos, dependamos de Él. Debemos buscar fortalecernos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendía que Él no iba a estar para siempre. Es más, está escribiendo su última carta, son sus últimas palabras. Y él consideraba que era necesario que otros continuaran con el trabajo de engrandecer el reino de Dios. Por esta razón, delega a Timoteo una tarea sumamente importante. La tarea de encargar el evangelio a hombres fieles, a hombres de confianza, que sean capaces de enseñar, de transmitir, que sean capaces de testificar y enseñar ese precioso mensaje de salvación que había recibido del Señor Jesús. El apóstol enseña que cada creyente debe ser como un soldado, que sea preparado para servir a su máxima capacidad. Y saben, para servir al Señor, esto requiere de mucho entrenamiento. Además, el Señor quiere que entendamos que cuando se lucha a favor de Dios, vamos a ser perseguidos. Ninguno de sus hijos que entre en esta batalla espiritual está exento de ser herido. Cada uno que se mete a la guerra debe comprender que las cosas no van a ser fáciles. El Señor Jesús nunca prometió que lo sería. También Pablo quiere que entendamos que un buen soldado del Señor Jesucristo no debe enredarse en los asuntos, en los negocios de la vida, de tal manera que él pueda luchar con todas sus fuerzas para engrandecer el reino. Lo triste en este tiempo, hermanos, es que muchos cristianos
muchos creyentes están enredados en los negocios de la vida. Están poniendo más interés en los asuntos materiales. Ponen más interés en lo físico y no en lo espiritual. Y saben, esto es un grave error, porque lo material, lo físico, pronto se va a acabar. Más bien los creyentes deberíamos estar poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Deberíamos estar comprometidos en la batalla y no deberíamos permitir que las cosas del mundo quiten nuestra atención del propósito supremo de nuestra existencia. Y ese propósito, hermanos, es honrar y glorificar a Dios por medio de servirle y engrandecer su reino. Pablo también utilizó la imagen de un atleta. Y su encargo es que debemos luchar legítimamente. Debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros. No podemos participar en una carrera sin ser legítimos. Sí, entrar a la carrera, participar en la competencia, no es ni va a ser algo sencillo o tal vez cómodo. La verdad es que cada uno de nosotros enfrentaremos distintas dificultades. Incluso va a haber ocasiones cuando nos sentimos decaídos, tristes, tentados a abandonar y a no continuar en esta carrera. Especialmente después de que nosotros nos damos cuenta que no hemos estado luchando legítimamente. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado y no estamos participando como Dios quiere. En esos momentos, hermanos, todos nosotros sentimos tristeza. Y es mucho más fácil en esos momentos darnos por vencidos, ¿no? Ya no queremos levantarnos y ya no queremos continuar. Pero, hermanos, no debemos darnos por vencidos. No debemos claudicar. No debemos tratar de escapar. Como atletas del Señor, debemos seguir adelante, mirándolo a Él. Ahora, otro peligro que confronta a un atleta es el del desánimo, ¿no? El de perder esa motivación. Hay varios creyentes que ya no tienen ese entusiasmo que tenían al principio. Ya nada les desafía, nada les motiva. Y cuando tienen que enfrentar las dificultades, los problemas y peligros, su enfoque ya no está en el lugar correcto. Sus ojos no están en el Señor. Su mente no está en el Señor Jesucristo. Entonces, el encargo de Pablo básicamente nos dice que seamos disciplinados, que hagamos lo correcto para obtener esa corona, ¿no? Y nosotros debemos luchar como esos atletas. Ahora, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo relaciona al cristiano, esta vez, en este versículo, con un labrador, con un agricultor. Y saben, el verbo que utiliza para trabajar significa fatigarse, significa trabajar hasta llegar a cansarse. Y nos enseña que un labrador trabaja esforzadamente, con mucho empeño, incluso desvelándose. El agricultor no solo deja caer algunas semillas al suelo y luego se sienta a esperar que produzca. No es así, hermanos. La mayoría de los cultivos llegan a ser de mucho trabajo, incluso un año. Y tiene que ser un tiempo completo. Hay que esperar y ser muy paciente. De modo que el agricultor trabaja arduamente, ¿no? El agricultor está atento a lo que está haciendo. Por ejemplo, ese agricultor, ese labrador, prepara la tierra. Remueve lo malo, quita las piedras, está cuidando constantemente. Además, siembra la semilla y muchas veces tiene que hacerlo a mano, ¿no? Y agachado. Además, constantemente está regando con agua. Protege la siembra de las tormentas, protege sus siembras del sol intenso o de los depredadores también. Y una vez que el labrador hizo todo esto,
debe esperar hasta que esté completamente desarrollado y debe prepararse para cosechar el fruto hasta que esté listo. Muchas veces debe estar haciéndolo con esfuerzo y necesita hacerlo. Básicamente, hermanos, entonces la labor que tiene este labrador implica muchísimo trabajo. También implica paciencia antes de saborear y beneficiarse de los frutos. Hermanos, al igual que los labradores, debemos levantarnos temprano, trabajar hasta el agotamiento, no renunciar, ¿cierto? Debemos estar atentos. El cristiano debe trabajar firme, siempre agradando a Dios y compartiendo con otros lo que Dios le ha dado a él o le ha dado a ella. Cuando el creyente sigue los encargos de Dios, otros van a ser beneficiados con ese fruto de su trabajo. Ese fruto no es para sí mismo. El cristiano debe compartir con otros. Ahora debemos recordar que el creyente puede hacer todo esto, ¿no? Preocuparse, regar, limpiar, todo lo que hemos descrito anteriormente. Pero ¿saben? Él depende de la bendición de Dios. Sin Él, todo trabajo es infructuoso. Sin Él no sirve de nada el trabajo. Hermano, hermana, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo estás trabajando en tu vida para ver esos frutos? Otra pregunta, ¿cuántos se han beneficiado de ese arduo trabajo que has realizado y has llegado a tener los frutos? ¿Cuántos se están beneficiando? Y es un llamado de atención, porque esto es de hacer un trabajo arduo, constantemente, pero para los demás, para compartir con los demás. Y debemos estar atentos a lo que Dios dice para nosotros. Debemos estar atentos a lo que Él hace en nosotros y repartir esto a todos. Finalmente, en el versículo 7, Pablo le pide a Timoteo que medite, le pide a Timoteo que piense profundamente en los encargos que le ha estado dando. Y le dice, considera lo que yo digo. Y además de que considere eso, le dice, el Señor te da entendimiento en todo. Timoteo, el hijo en la fe de Pablo, y también cada uno de nosotros, tenemos que detenernos, hacer una pausa en nuestras vidas, reflexionar detenidamente si estamos buscando ser fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos pensar si no estamos dependiendo de nuestras fuerzas, si no estamos dependiendo de nuestras capacidades. Además, debemos pensar si estamos cumpliendo con el encargo de preparar a hombres fieles e idóneos para enseñar, para transmitir el mensaje del Evangelio. Para lograr esto, debemos entender que hemos sido llamados al gran ejército de Dios. Hemos llegado a ser buenos soldados de Jesucristo y nuestro deber es estar preparados, alertas todo el tiempo. También debemos ser cuidadosos de no enredarnos en esos negocios de esta vida. Otro encargo que nos da el apóstol es que debemos de ser disciplinados como un atleta, que se sujeta a las reglas de Dios, porque queremos llegar a la meta, queremos llegar a ser coronados, pero debemos hacerlo legítimamente. Y también nos recuerda que debemos trabajar arduamente hasta el agotamiento, siendo pacientes como es el labrador. Como es el labrador que trabaja y trabaja, pero que también confía en la bendición de Dios. No lo olviden, hermanos. Al soldado le mantiene el pensamiento de la victoria final. Al atleta, la esperanza de la corona, y al labrador la esperanza de la cosecha y de la bendición de Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo estás haciendo con el encargo y los encargos que Dios nos ha dejado a través del apóstol Pablo para nuestras vidas? ¿Cómo estás viviendo? Es nuestra labor, es nuestra intención servirle, honrarle al Señor. Debemos hacerlo. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, agradecemos por tu palabra, Señor. Agradecemos porque
nos enseñas, Señor. Y sabes, Dios, queremos obedecerte. Queremos tomar en cuenta todos estos encargos que nos has dejado en tu palabra. Señor, queremos ser buenos soldados, fieles soldados, que no nos enredamos en las cosas de la vida. Queremos ser como esos atletas, Señor, que nos despojamos de todo con tal de llegar a la meta, con tal de ganar la corona que tú has prometido, Señor. Y además queremos ser como esos labradores, pacientes, humildes, trabajadores, ¿no? Esperando en ti, esperando en tu bendición. Padre, ayúdanos. Queremos hacerlo. Pero muchas veces, Señor, estamos distraídos. Y no queremos hacer esto más, Señor. Queremos que tú nos ayudes. Rogamos que tu gracia, que sea en Cristo Jesús, nos fortalezca. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana, Dios mediante.